quieres ahorrarte un dinerillo al consumir tus LLM y hacerlo de forma local, quédate que te voy a contar un par de cosas. Hace ya algunos meses publiqué en LinkedIn este post donde hablaba de los costes asociados a cuando consumimos modelos de inteligencia artificial, cuando consumimos LLM u otro tipo de servicios de inteligencia artificial. Y aquí, pues bueno, hacía un poco un resumen y una comparativa poniendo un escenario real en el que nos hemos encontrado trabajando y bueno, hacía un poco el análisis de lo que costaría pues una infraestructura on-premise capaz de soportar ese consumo intensivo de un LLM y hacía también pues unos cálculos aproximados de cuánto costarían los servicios si los consumiéramos en OpenAI, por ejemplo en Azure OpenAI. Y bueno, aquí pues algunas conclusiones. Pero ¿cuánto de verdad hay en esto que digo? Pues vamos a profundizar un poco, vamos a hacer un par de pruebas y os voy a contar pues la verdad que hay detrás de todo esto. Antes de comenzar con el vídeo, déjame recordarte que si quieres más contenido rápido y directo, puedes seguirme en el resto de redes sociales. En ellas podrás encontrar consejos, mejores momentos, reflexiones, todo relacionado con el mundo del desarrollo de software. Sígueme en todas para no perderte nada y suscríbete aquí en YouTube para ver los vídeos completos. Ahora sí, vamos con el vídeo. Pues bien, todo esto venía por una frase que yo comenté hace ya algún tiempo en el post que habéis visto, que decía que la IA pues, es prácticamente gratis para hacer una demo, pero que bajo ningún concepto esta IA es gratis en un entorno de producción. Y os explico por qué. Al final no es lo mismo que nosotros queramos hacer una POG o un pequeño proyecto personal, es decir, un escenario no crítico. ¿A qué me refiero con un escenario no crítico? Pues un escenario no crítico es un escenario en el que podemos tolerar ciertos fallos, podemos tolerar que un modelo tenga alucinaciones, podemos tolerar tiempos de respuesta un poco más elevados de lo normal, pues podemos también tolerar que la calidad no sea todo lo buena que esperaríamos en un entorno productivo, porque al final estamos haciendo un proyecto personal o una prueba de concepto. Ahora, esto en producción no es así. En producción, todo lo que consumamos, al final va a haber un cliente esperando unos resultados y tiene que funcionar perfectamente. Entonces, a partir de aquí es cuando digo que ya la inteligencia artificial no es gratis ni mucho menos. Pero para estas POG o estos proyectos personales sí que podemos correr modelos de inteligencia artificial, podemos correr LLMs en nuestro local. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues para ello tenemos una herramienta que aquí de fondo estaréis viendo un vídeo de cómo la estoy instalando, que es Ollama. Pues Ollama al final no es más que eso, una herramienta que nos permite consumir o ejecutar modelos LLM de forma local. Una vez que lo tengáis instalado, pues veréis una interfaz similar a esta, que bueno, también si habéis descargado ya el ChatGPT de escritorio o el Cloud de escritorio o cualquier herramienta, pues es muy similar. Tenéis más que un panel a la izquierda con el historial de chat, una caja de texto donde podéis escribir y hacerle consulta, y aquí tenéis la particularidad de que tenéis modelos que podéis consumir tanto en Cloud como descargarlos localmente. Una vez que hemos instalado Ollama, pues ¿cómo podemos comprobar si la instalación ha sido correcta? Pues bueno, aparte de que, como veis, se ha abierto esa interfaz gráfica, pero bueno, la interfaz gráfica se ha ido modernizando en últimas versiones. Originalmente no era así. Entonces, si queremos comprobar realmente que Ollama se ha instalado, pues directamente con el comando Ollama-version, pues os va a decir la versión que estáis corriendo. Podemos comprobar los modelos que tenemos descargados localmente. Si os hacéis un Ollama list aquí, os van a salir los modelos que tenéis descargados. En este caso veis que yo tengo el Qwen 3 de 8B. ¿Veis ese 8B? Eso es importante. Cuando hablamos de modelos largos de lenguaje, tenemos un concepto que es el de parámetros. Ese 8B indica que este modelo en concreto tiene 8 billones con B de parámetros. Como veis, pues un modelo con 8 billones de parámetros viene a ocupar unos 5 gigas más o menos de espacio en disco. Pero bueno, ¿qué es esto de los billones de parámetros? Pues si hablamos a lo mejor de modelos más conocidos como los de GPT, para que os hagáis una idea, un GPT-4o mini, que si habéis trabajado con GPT, pues es un modelo muy livianito, muy normalito, nada espectacular, vale para lo justo.
Pues ese modelo tiene también 8 billones de parámetros. Si nos vamos a modelos pues, bastante más de alta gama, tenemos el GPT-4o, que el GPT-4o, fijaos que si el 4o mini tiene 8 billones, el GPT-4o tiene 200 billones de parámetros, que es una auténtica barbaridad. Y ya si os vais a modelos más recientes como el GPT-5, se habla, porque esto no son cifras oficiales, ¿vale? Esto no está publicado oficialmente, se habla de que el GPT-5 tiene más de 600 billones de parámetros. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto de los parámetros? Pues al final los parámetros en un modelo largo de lenguaje lo que viene a hablarnos es del tamaño y de la complejidad del modelo. Al final, pues estamos hablando del número de combinaciones o el número de pequeños microajustes que ese modelo puede hacer jugando pues, con todo ese volumen de parámetros, en definitiva, para mejorar la calidad de ese modelo y para pues, que la salida, el resultado de ese modelo tenga una mayor calidad, una mayor fiabilidad. Pero claro, al final estamos hablando de que cuantos más billones de parámetros necesito, o más billones de parámetros tiene el modelo más bien, pues es una mayor capacidad de cómputo que la máquina donde corre el modelo necesita. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a utilizar Ollama para correr modelos en nuestra máquina local. Aquí nosotros vamos a hacer varias pruebas. Veis que además de tener el Qwen 3 de 8 billones, ¿vale? Esto para que lo podamos comparar con el GPT-4 mini, que es el que a lo mejor más habéis utilizado de forma gratuita y tal. Pues vamos a tener el Qwen 3 de 8 billones y como voy a hacer pruebas de correr estos modelos con GPU y con CPU, sin GPU, pues vamos a descargarnos uno un poquito de gama más baja para que también veáis cómo funcionan, cuáles son los tiempos de respuesta. Entonces, para descargar un nuevo modelo no tenemos más que hacer un Ollama Pool y si os vais a la web directamente de Ollama, ¿vale? Si os vais aquí y escribís Ollama Modelos, pues tenéis aquí la web. Es mejor que entréis desde aquí, ¿vale? A Ollama/shares. Aquí tenéis todos los modelos que hay disponibles para descargaros de Ollama. Están etiquetados según queráis una cosa u otra, pues los que son de cloud, los que sirven para embedding, para el tema de visión, los que tienen el thinking, si le queréis inyectar tools mediante MCP, pues bueno, aquí si vais jugando vais a ver que tenéis los distintos modelos y están etiquetados por, aparte de por el modelo, en mi caso voy a estar usando el Qwen para esta demo que hacemos y tenéis todas las versiones que hay de ese modelo según los billones de parámetros que admiten. Entonces, yo ya tengo el de 8 billones, lo que voy a hacer es descargarme uno un poquito más bajo, me voy a descargar el de 1,7 billones, que veis que en este caso ocupa 1,5 GB prácticamente. Entonces, con el comando que veis aquí, Ollama Pool, si le ponéis aquí el nombre del modelo, pues esto directamente os empezará a descargar el modelo y en cuanto acabe lo tendréis disponible para consumirlo. ¿De acuerdo? Pues una vez instalado veréis algo como esto y ya si volvemos a lanzar el Ollama List, veréis que tenemos ya los dos modelos listos para consumirlo. Entonces vamos a hacer varias pruebas, vamos a ir por partes. Vamos a ir de más a menos. Primero, vamos a ver cómo sería la respuesta si consumimos un modelo de los que veníamos utilizando hasta ahora, de los que son de pago. O sea, es decir, un modelo cloud, como en este caso es el GPT-4o de OpenAI. Entonces, si veis, aquí tengo ya una respuesta, una llamada montada en Postman, es un post al API, ¿vale? Donde le indicamos el modelo y el mensaje que le vamos a mandar, un mensaje muy tonto. Entonces vamos a hacer una prueba de invocar a este modelo, para que veáis el tiempo que tarda. Fijaos, este modelo me ha devuelto la respuesta en menos de 3 segundos. Fijaos que bueno, aquí te dice simplemente pues la respuesta, ¿vale? Es una pregunta muy tonta, pero fijaos lo rápido que me ha devuelto la respuesta. Evidentemente esto, como es un modelo cloud, pues todo el trabajo de cómputo no está en mi equipo. Está pues en la máquina donde esté pues corriendo este modelo. Vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a bajar un poco el nivel. Estábamos hablando de que el GPT-4o tiene 200 billones de parámetros. Vamos a irnos ahora al mini, que tiene 8, que ya el mini, en cuanto a billones de parámetros, va a ser más parecido a lo que vamos a consumir en local, ¿vale? Porque olvidaros ya de consumir en local un LLM con 200 billones de parámetros, incluso con muchos menos. Ya ahora lo vais a ver.
Entonces, si llamamos al 4O mini, pues vais a ver que no tarda mucho más, ¿vale? En este caso, porque la respuesta, o sea, la pregunta es un poco tonta. Veis que no tarda mucho más, así que un pelín más de tiempo, no mucho. Y en este caso, bueno, como la respuesta, o sea, como la pregunta es un poco chorra, pues no va a haber mucha diferencia en lo que es la respuesta. Pero en cuanto le metéis un prompt, una pregunta, una consulta o algo que hacer más complicado, vais a ver como sí que los tiempos y sobre todo también la calidad de la respuesta va a variar mucho entre el GPT-4o y el 4o mini. Ahora vamos a hacer las pruebas con Ollama corriendo modelos locales. Yo, como os decía, voy a hacer pruebas con dos equipos. Cuando instaláis Ollama por defecto, además de la interfaz gráfica, pues podéis consumir vía API, ¿vale? Ollama te levanta una API en el puerto 11.434 por defecto, pues te levanta una API que puedes consumir, igual que habéis visto que hemos consumido la de OpenAI. Entonces, como digo, voy a hacer pruebas con dos equipos diferentes. En este caso, vais a ver un vídeo de unas pruebas que he hecho en otro equipo que tengo que tiene una GPU, ¿vale? Tiene una GPU de Nvidia que en este caso es una 4050 con 6 GB de VRAM. Entonces vais a ver el cómo al hacer la petición, pues vais a ver cómo sí que ya mi equipo va a sufrir, en este caso en la GPU, un pico, porque ya el cómputo se está haciendo en mi máquina, no en la nube. Entonces vamos a ver los dos casos de prueba. Vamos a ver el QWEN de 8 billones de parámetros, igual que tiene el GPT-4 mini, que nos ha tardado pues 3 segundos en dar la respuesta haciendo el cómputo en cloud. Vamos a ver cuánto tardaría en esta máquina en local con una GPU de Nvidia y vais a ver los tiempos de respuesta. Entonces aquí veis que ya estoy haciendo la petición. Veis que la GPU ya ha empezado a trabajar. Si veis abajo, el porcentaje va por el 35-30% y veréis que llegará el momento, aquí lo tenéis, en el que va a haber un pico. Y fijaos que es un modelo de 8 billones de parámetros, que no es mucho, pero fijaos, la GPU en este caso, como ya está sufriendo, está al 99%. Aquí me da la respuesta, ¿vale? Voy a parar el vídeo y fijaos que ha tardado 25 segundos en darme una respuesta. Una GPU, que para que os hagáis una idea, es una GPU de gama media, ¿vale? Estamos hablando de que un equipo con esta GPU pues puede costar entre 800 y 1.000 euros. No es una GPU top, es una GPU de gama media-baja. Entonces, para el modelo de 8 billones de parámetros, ha tardado 25 segundos en darme la respuesta. Si lo comparáis con los 3 segundos que ha tardado el GPT-4o mini, pues hombre, hay una diferencia considerable. Ahora vamos a cambiar y en lugar de utilizar el de 8 billones de parámetros, vamos a utilizar el de 1,7 y vais a ver cuál es la diferencia. Aquí simplemente tenemos que cambiar el nombre del modelo, ¿vale? Vamos a poner el QWEN 3 1.7 billones y le vamos a dar al play. Vais a querer ver también ahora, sobre todo la GPU, ¿vale? También veis que la GPU y el disco y tal también sube, pero sobre todo el procesamiento gordo se lo lleva la GPU. Veis que de nuevo se pone casi al 100%. Ahora me ha devuelto, como veis, bastante más rápido. Ha tardado prácticamente la mitad. Pero claro, lo que os digo aquí, la pregunta, el input es muy chorra. Pero si fuera un input más complejo, con una mayor capacidad o una mayor necesidad de razonamiento, veréis que sí que, aunque el tiempo de respuesta va a ser menor, la calidad de la respuesta también va a empeorar, evidentemente. Al final, lo que decía, el número de billones de parámetros son pequeños microajustes que el modelo va haciendo internamente. Al final, pues cuantas más combinaciones puedes hacer, pues más tiempo vas a tardar, más capacidad de cómputo necesitas, pero la calidad de la respuesta va a ser mayor. Entonces, fijaos aquí, de pasar de 8 billones de parámetros a 1,7 en un equipo con una GPU, un equipo de unos 800 euros con una GPU tirando en local, pues están los tiempos de respuesta entre 25 y 12 segundos según los billones de parámetros que vayamos a utilizar. Ahora vamos a hacer esta misma prueba en otro equipo que, aunque tiene GPU, os voy a comentar un pequeño detalle,
y veréis que el procesamiento lo va a hacer la CPU y no la GPU. Vale, pues ahora vais a ver que ya estoy en mi equipo en el que tiene GPU, pero aquí un detalle a comentar. En este caso, bueno, en el caso anterior habéis visto que la GPU era de Nvidia, ¿vale? Nvidia hoy en día está monopolizando el mercado de las GPUs. En este caso, en este equipo también tengo una GPU, pero es una GPU de AMD, no de Nvidia. Es una RX 6500 XT que tiene 4 GB de VRAM. Que bueno, es una GPU que vale pues entre 150 y 200 euros. Esta sí que es una GPU de gama baja. Y además es de AMD. Con lo cual, Olama y en general todos los modelos que corráis en local, en local y en la nube, se integran perfectamente con las GPUs Nvidia. Pero si utilizáis otro tipo de GPU, pues la integración no es tan directa. Entonces, por defecto, Olama, aunque yo tengo una GPU en este caso de AMD, por defecto Olama no la va a utilizar. Tendríais que empezar a hacer cambios en vuestro equipo para forzar a que Olama utilizara esa GPU y es difícil que llegue a hacerlo. En el otro caso, yo para que consuma la de Nvidia no he hecho nada. Solamente he usado Olama. Olama sabe que tengo una GPU de Nvidia y la utiliza. Aquí en este caso voy a trabajar con CPU porque a pesar de tener una GPU no es de Nvidia y Olama por defecto no la utiliza. Entonces vais a ver la tremenda diferencia que hay entre trabajar con GPU o trabajar con CPU. La misma llamada, ¿vale? Con el QWEN de 8 billones, que antes habéis visto que con GPU tardaba 24 segundos. Pues vamos a lanzarlo ahora. Vais a ver también cómo ahora va a sufrir mucho más mi CPU. Fijaos que aquí la CPU se está poniendo pues al 80%. Vais a ver que va a llegar un pico en el que va a subir bastante. Y veis que ya el tiempo de respuesta sí que se está demorando. Entonces ya veréis hasta dónde llega. Fijaos que aquí, pues 2 minutazos después de solicitar la pregunta, he obtenido una respuesta. O sea, fijaos que esto ya no es que no sea sostenible, evidentemente, en un entorno productivo. Es que ni siquiera para un proyecto personal o una prueba de concepto, o sea, estos tiempos son imposibles de manejar. O sea, yo no puedo estar 2 minutos esperando una petición de un LLM. O sea, son unos tiempos que, como veis, es que son una auténtica barbaridad. Vamos a hacer ahora también la prueba para que la veáis con el de 1,7, que vais a ver que va a tardar bastante menos, pero lo que os digo, si son preguntas sobre todo muy complejas, la calidad evidentemente se va a ver afectada en cuanto a ese tiempo de menos que hay de procesamiento. Pues fijaos, para el modelo de 1,7 billones de parámetros ha tardado 34 segundos en darme la respuesta. Que bueno, es un poco más asequible que lo que tardaba el de 8 billones, que han sido 2 minutos. 34 segundos, pues bueno, puede ser algo un poco más asequible, pero fijaos que ya estamos hablando de un modelo de 1,7 billones de parámetros, que es poquísimo. Es un modelo súper pequeño. Entonces, vosotros mismos podréis sacar las conclusiones. O sea, para mí, aunque sea para trabajar en local, si no tenéis GPU, o sea, trabajar con CPU y modelos de inteligencia artificial es inviable. O sea, ni para pruebas de concepto, ni para proyectos personales y ya, con mucho menos imaginaos, para proyectos en producción. O sea, es que es imposible, literalmente imposible. Ahora, si tenemos una GPU, pues bueno, para hacer POC de proyectos que pues, se pueden convertir en proyectos a futuro, para hacer pequeños proyectos personales, cosas nuestras, al final estamos teniendo en cuenta que es algo gratuito. Lo instalamos en local, teniendo ya nuestro equipo, y lo corremos. Pues sí, puede ser una alternativa. Pero desde luego, para entornos productivos, tendréis que comprender que es inviable. O sea, esos tiempos de respuesta, esas calidades en la respuesta, que aquí a pesar de ver los tiempos, no hemos visto la calidad porque hemos hecho preguntas muy chorras, pero ya os digo yo que sí que he hecho bastantes pruebas en entornos reales, con preguntas reales, y procesamientos y flujos de trabajo reales, se nota bastante en la calidad de la respuesta. Pero claro, estamos hablando de que con un equipo, con una GPU normalita, pues ya nos cuesta aproximadamente unos 1.000 euros. A partir de ahí hacia arriba, pues podemos poner la GPU que queramos. Ya sabéis que hay GPU de muchos precios. Yo, para que os hagáis una idea, os voy a dar el dato del ChatGPT 4o, que como decía,
tiene 200 billones de parámetros. Estamos hablando de que para que un equipo sea capaz de procesar esos volúmenes de parámetros y sea capaz de ejecutarse sin problema, estamos hablando de que necesita entre 100, tirando por lo bajo, a 400 gigas de VRAM, ¿vale? Dependiendo de, de si usamos cuantización o no, pero entre 100 y 400 gigas de VRAM. O sea, una gráfica, una GPU de esas dimensiones, estamos hablando de que nos puede costar de 10.000 euros en adelante. O sea, fijaos la barbaridad de que si te hacen falta, porque al final, claro, las gráficas a lo mejor, pues una gráfica puede ser que tenga, las hay de 50 gigas, ¿vale? La RTX 6000 ADA tiene 48 gigas o 50 gigas de VRAM. O sea, pues estamos hablando de que os hacen falta varias de esas. Y esa vale de 10.000 euros en adelante. Entonces, fijaos, solamente en memoria RAM, en memoria RAM, en VRAM para la GPU estaríamos hablando de que se nos puede estar yendo de 50.000 euros en adelante el tener un equipo. Ahora, métete en memoria RAM, que necesitas pues entre 128 y 512 GB de RAM. CPU, pues que necesitarás una CPU con 16 núcleos, 32 GB, cuanto menos, o sea, 32 hilos, perdón, cuanto menos, de ahí en adelante. En cuanto a almacenamiento, pues entre 2, 4 terabytes, pues menos no necesitas. Y ahora pues la fuente de alimentación que le tienes que meter a todo eso para que corra. O sea, estamos hablando de que si quisiéramos nosotros montar un equipo capaz de correr el modelo GPT-4o, estaremos hablando de una inversión de unos 150 a 200.000 euros aproximadamente, entre GPUs, CPU, memoria RAM, almacenamiento, consumo de energía. O sea, fijaos la auténtica barbaridad que es. Entonces, por eso digo que en producción las inteligencias artificiales no son gratis. Y por suerte, entre comillas por suerte, tenemos servicios disponibles de Azure, del propio OpenAI, en fin, varias empresas, que ellos ponen la capacidad de cómputo y tú al final pues pagas por consumo. Insisto, a mí me parece, fijaos que, como digo, entre 150 y 200.000 euros, montarte un equipo que pudiera correr el GPT-4o. O sea, al final el GPT-4o, lo que te cobra, por ejemplo, OpenAI, si tú lo quieres consumir, son $2,50 por cada millón de tokens de entrada y $10 por cada millón de tokens de salida. Al final, pues, si hacéis cuenta, pues bueno, depende del uso que le deis, es bastante rentable hacer uso del servicio. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Es simplemente lo que os quería contar, que lo que digo de que la inteligencia artificial no es gratis y menos en producción, pues no es invención mía. Aquí habéis visto los tiempos de respuesta, los números a los que nos enfrentamos si queremos correrlo en local, que podemos hacerlo, pero mínimo necesitamos una GPU mediana o mediana baja, pero GPU seguro, 100%, para proyectos locales y pequeñas POC, pero para producción es inviable. Para producción necesitamos algo mucho más potente. Entonces nada, espero que el vídeo os haya resultado útil, podéis vosotros sacar vuestras propias conclusiones y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.